La jutba de hoy está dedicada a un concepto muy específico y central en el Corán. La sura más larga en el Corán es Sura al-Baqarah, es el segundo capítulo del Corán, está ubicada justo después de Al-Fatiha, la primera sura por una razón muy particular. Hay muchas cosas que decir acerca de Sura al-Baqarah y una de ellas, por ejemplo, es que todo tiene un clímax, un pico máximo, un punto más alto. Y este es el del Corán, esta sura. Es la sura más larga y contiene prácticamente todos los temas que aparecen luego en el Corán, esencialmente explicando algo que Alá ya ha mencionado antes en Sura al-Baqarah. En este sentido, podemos pensar que es como el sumario más exhaustivo de todo el Islam en un solo sitio, en un solo capítulo. Esto es Sura al-Baqarah. Entonces tenemos este capítulo lleno de muchas ideas y temas, pero uno de estos es sobre el que hablaremos ahora, el cual se convierte en un tema a lo largo del Corán, y el cual es de que los creyentes somos hijos o descendencia de Abraham, Ibrahim, alayhi salam, la paz sea con él. Y asimismo, Ibrahim, alayhi salam, en retrospectiva, es el descendiente de Adán, la paz sea con él. De toda la creación, Alá, glorificado sea, eligió a Adán, alayhi salam, y de toda su descendencia, que es de donde proviene la humanidad, eligió específicamente para ser su amigo a Ibrahim, alayhi salam. Y de entre todos los profetas que menciona el Corán, de hecho en Sura Ibrahim, aleya 4, dice, en la interpretación del significado, todos los mensajeros que envié hablaban el lenguaje de su pueblo, para así transmitirles claramente el mensaje. Pero Dios extravía a quien quiere y guía a quien quiere. Él es poderoso, sabio. Entonces, como decía, de entre todos estos profetas, eligió a Abraham, Ibrahim, la paz sea con él, para que de él descendiera un largo linaje de profetas y llevar el legado de la profecía. Y así es como tenemos dos líneas de profetas, desde Abraham, siendo Ismael e Isaac, Ishaq, la paz sea con ambos. La mayoría de profetas de los que habla el Corán y que se mencionan también en la Biblia provienen de este linaje, es decir, de los hijos de Abraham, la paz sea con él. Juan, Yahya, Zacarías, Jacob, entre otros, la paz esté con ellos, son parte de esta línea de profetas, venidos de entre los descendientes de Abraham, la paz sea con él. De hecho, Jacob, cuyo nombre era Israel, la paz sea con él, lo cual es importante por una razón, así como Alá eligió a Adán, salam, de entre todas las criaturas, así como eligió a Ibrahim como un profeta muy especial de entre otros profetas, así también eligió a los Banu Israel, los hijos de Israel, es decir, Jacob como un grupo especial, una tribu, eventualmente una nación especial sobre todas las demás tribus y naciones, dándoles un estatus especial, hasta el punto que Alá enviaba profeta tras profeta entre ellos. En una narración de un hadith encontramos que el mensajero de Alá, sallallahu alaihi wasallam, dijo, cada vez que un profeta moría, otro tomaba su lugar de entre los hijos de Israel. Esta es la bendición que Alá les dio. Alá describe en el Corán y nosotros reforzamos su legado con nuestros mensajeros. Esto es algo con lo que los honró, pero la pregunta aquí es, ¿por qué? De entre todas las naciones en el tiempo, los Banu Israel, los hijos de Israel, como los menciona el Corán, fueron elegidos porque cuando somos seleccionados para algo, eso significa que lo hemos sido para una responsabilidad mayor que cualquier otro. Si, por ejemplo, somos seleccionados para un puesto de gerencia, somos más responsables de lo que ocurra que todos los demás empleados. Es por esto para lo que nos eligen. Entonces, esta nación fue elegida no porque fuera mejor genéticamente o fueran superiores o algún sentido así, sino es porque en ese momento históricamente, mentalmente, moral y espiritualmente estaban en una posición de llevar una gran responsabilidad y eran capaces de llevarla, porque Allah jamás nos impone más allá de lo que podamos soportar o manejar. Por tanto, Allah le dio a este pueblo una responsabilidad y esta era, bueno, les daré mis palabras, libro, mis profetas, y ustedes le mostrarán a las demás naciones del mundo cómo se ve un pueblo, una comunidad, una umma, cuando viven según la guía de Allah, enaltecido sea, según la sabiduría y las leyes de Allah subhanahu wa ta'ala. Normalmente, en los países, unos pocos habitantes habían vivido hasta ese momento según las leyes del Señor de los mundos, pero ¿cómo se vería toda una nación bajo esa misma guía? Entonces, su responsabilidad no era ya solo ser un individuo modelo entre una multitud, sino ser una nación modelo. Así, otros pueblos lo verían y pensarían, ¿por qué ellos logran esto? ¿Cómo pasaron de ser
simples nómadas del desierto o esclavos en una nación a ser de tanta importancia. ¿Cómo han logrado tener tanta paz entre sus habitantes? ¿Cómo han logrado esa hermandad entre ellos que no se mira en ningún otro lado? ¿Cómo han alcanzado la misericordia entre ellos? Virtudes que nunca se han visto. ¿De dónde viene todo esto? Y así la humanidad fluiría naturalmente hacia este modo de vida, esta religión de Abraham, pasea con él. Porque cuando él estaba construyendo la Kaaba, Abraham la pasea con él, Adán construyó el templo originalmente y Abraham con su hijo Ismael la restauraron. No la estaba construyendo para una sola nación, para un solo pueblo. Su dua, la súplica que hizo, era que todos los pueblos, gente de todas las etnias, se dirigieran hacia ella. Y ahora sus hijos, sus sucesores, a un nivel nacional, debían ahora convertirse en ese modelo. Surah Al-Baqarah describe primero que a ellos les fue dado el rol de ser ejemplo para las naciones, para demostrarle al mundo cómo es vivir bajo la sombra del Altísimo. Entonces la misma sura encontramos cómo lo arruinaron. Les fue dado esta importante e increíble responsabilidad y ellos básicamente la tiraron, soltaron la bola, por decirlo así. Y fracasaron en muchos aspectos, no solo en uno. Tuvieron muchos errores. Y lo que Alá hace casi siempre, hasta la ley 121, es muy recomendable para todos nosotros, seamos musulmanes o no, echarle una mirada a este capítulo, a esa parte. Porque cuando Alá elige a un pueblo o a una persona, es porque son capaces de hacer el trabajo. Alá lo sabe, los ha creado para eso. De lograr el objetivo y de superar esa dificultad. Entonces, ¿cómo aún siendo capaces de hacer el trabajo, fracasaron? Y más importante aún, ¿en qué exactamente fallaron? ¿Cuáles fueron los puntos específicos en los que fracasaron? ¿Y cómo podemos evitar caer en esto mismo? El propósito de que Allah, a través del Corán, nos narre estas historias no es decir, esta gente es buena, esta gente es mala. No, no es esa la idea. De hecho, el Corán no condena a los seres humanos. Incluso no condena al faraón, por ejemplo. Su parte en la narración coránica recalca que él tenía la oportunidad de arrepentirse. Le manda a Moisés, a Musa, alayhi salam, precisamente para esto, para que tal vez pudiera arrepentirse. Por ende, el Corán no se interesa en maldecir a un pueblo o una nación, pero la narración sí está centrada en que cuando hay alguien que está siendo probado, así como lo seremos todos en el día del juicio, no es solo ser arrojado al Jahannam, al infierno, o ya entró al paraíso. No, no. Aquí en esto fue en lo que fallaste, es una revisión. Esto es lo que ocurrió después, y a raíz de esto ocurrió esto. De eso se trata el día del juicio. Es más bien una revisión, una evaluación sincera de lo que hicimos. De la misma forma, Alá nos hace esta reflexión histórica de lo que estos pueblos hicieron y cómo se sintieron o vivieron por ello. Y como resultado de estos fallos, ¿qué fue lo que pasó? Ahora bien, este es un punto interesante de ver las cosas para nosotros como musulmanes. Generalmente deberíamos no solo conocer, sino comprender estas cosas. Yo no creo que se pueda hablar de esto suficientemente. Es por eso que hemos dedicado esta julba al tema, y especialmente por los tiempos en que vivimos ahora, cuando Alá envió profetas a diferentes naciones y estas naciones se rebelaron contra Alá a través de rebelarse contra sus profetas y mensajeros. Porque esto es muy importante, es la razón por la cual el Islam tiene dos fuentes principales de la sabiduría, y estas son el Corán y la Sunna. No solo una, no solo la otra. Porque obedecer a Alá es ser obediente y apegarnos a los ejemplos y la reglamentación que nos dejó nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La paz y la bendición sean con él. Dice el Corán en Surah 4, ley 13, estas son las leyes de Dios. Quien obedezca a Dios y a su mensajero, Él lo introducirá en jardines donde corren ríos, donde vivirá por toda la eternidad. Este es el éxito supremo. Pero como íbamos diciendo, cuando se rebelaban contra el profeta que se les había enviado, como el pueblo de Noé, Nuh, alayhi salam, la pasea con él, entre otros, cuando la mayoría de esos pueblos se apartaban o negaban la guía, Alá les castigaba en esta vida y en la otra. Esta es la ley de Alá. Muchos dirán, bueno, si es tan misericordioso, ¿cómo entonces castiga a la gente así? Eso es tema para otra julba, pero en términos simples, si quisiera, y lo menciona también en el Corán, si quisiera que todos creyéramos, porque sí, por su voluntad, y todos lo adoráramos, ya lo habría hecho. O simplemente nos reemplazaría. En Surah Ibrahim, 14, del 19 al 20, dice, ¿acaso no ves que Dios creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero? Si quisiera, los haría desaparecer y los reemplazaría por otros. Eso no es difícil para Dios. Entonces decíamos del pueblo de Noé, la pasea con él, que fue ahogado en el diluvio. Pero eso no lo salvará del castigo en el día del juicio, cuando ellos se burlaron y descreyeron de los profetas, cuando decepcionaron a Alá de esta forma,
Tanto en la Biblia como en el Corán encontramos historias similares de pueblos a los que les ocurrió esto mismo, y su opuesto también, como el pueblo de Nínive, donde fue enviado Jonás, la pasea con él, y él no tenía muchas esperanzas que creyeran, pero lo hicieron y estuvieron a salvo por un tiempo. Alá es consistente con sus acciones y mandatos. No hallamos cambios en su modo de actuar sobre alguna situación o persona o pueblo. Si ordena una ley, se aplica a todos. Es universal, no hace excepciones. Sin embargo, hay un set o un conjunto de reglas diferentes para las naciones que sí aceptaron a sus profetas cuando Alá elige una nación, un pueblo o una comunidad y ellos vienen y desobedecen a Alá, glorificado sea. No los destruye y ya, no hace caerles un diluvio y ya se acabó. No, lo que hace es que los humilla en esta vida, les quita su poderío y autoridad. Y de hecho, uno de los castigos que impone cuando han jugado con la ley de Alá es que se convierten en enemigos entre ellos mismos. Comienzan a pelearse unos contra otros, incluso cuando son todos creyentes. Comienzan a llamarse mutuamente kufar o incrédulos. Comienzan a destruirse mutuamente sus hogares, sus recursos. Entonces no necesitan ya ni siquiera que los ataquen desde fuera, porque su mayor enemigo son ellos mismos. Y esto tristemente podemos verlo en muchas naciones que hoy en día se llaman islámicas también. Por ejemplo, en el caso de las guerras civiles o conflictos entre etnias de la misma religión y de similares trasfondos que acaban hasta en genocidio, hay que analizar a profundidad para que no nos pase, en el sentido de ayudar realmente a la umma. ¿Qué fue lo que hicieron mal estos pueblos? ¿Cómo podemos evitar que nos pase a nosotros? Porque decía Alejandro Magno, a mí me gusta aprender de grandes figuras históricas en general, no solo musulmanes. Todos tenemos algo importante que decir y tenemos derecho a ser escuchados. Decía Alejandro Magno que de la conducta de cada uno depende el destino de todos. Entonces, convertirse en enemigos unos de otros, no tener paz ni dentro de su propio país, ya no digamos dentro de sus hogares, es parte del castigo de Allah, puesto que no vivieron acorde a la responsabilidad que Allah les otorgó. Y Allah demuestra esto en Surah Al-Baqarah, de muchas formas. Los invito nuevamente a leerla. Más de alguna lección aplicable en la vida podremos sacar. Pero una de estas demostraciones es que los israelitas, que fueron elegidos, Allah les permitió escapar del faraón. Ellos vivían como esclavos del faraón y Allah les permitió escapar. Cruzaron el mar. Es una historia familiar para musulmanes, judíos y cristianos. Ellos eran literalmente una nación bajo la sombra del Altísimo. Y Allah comienza a proveerles en el desierto. Es decir, literalmente el sustento les venía del cielo. Y ellos eventualmente comienzan a cansarse de vivir de esta forma. Es similar a cuando uno hace su shahad y aprende a rezar, aprende qué es lícito, qué no. Comienza a vivir comprendiendo esta forma de vida, comprometido con esta forma de vida, apartándose de lo que está prohibido. Todo parece ir súper bien y de repente hay mejoras en nuestro sustento. Allah nos provee un trabajo o clientes que no esperábamos de dónde vinieran y de repente cansarse de todo eso, de vivir en lo que Allah ha ordenado y dejarse llevar por lo que ha prohibido. Y es interesante porque el shaitán no comienza nunca por algo grande, nos hace ir escalando. Puede ser una cosa tan simple como comer o beber algo que sabemos que es ilícito, que está prohibido. Y luego esto nos puede llevar a un rezo que sea inválido, por ejemplo, o a dejar un ayuno obligatorio. Quien abandona un acto obligatorio dentro del Islam ha salido de la sabiduría y del redil de la protección que le ofrece el Islam, la sombra que Allah nos ha proveído. Y para muchos esto puede significar alguna bonanza económica, una época de vacas gordas, pero es interesante también porque Allah menciona en el Corán que para muchos su riqueza es únicamente para que se involucren más y más en lo prohibido, en el haram. Y en el día de juicio, Allah les dirá, esto era lo que atesoraban, y sean incinerados por todo el mal y el daño que hicieron. Buscar la riqueza en sí mismo no es malo. De hecho, ser rico para proveer con abundancia a nuestra familia, para hacer caridad y apoyar con generosidad en la predicación del Islam, en el Dawah, es algo muy bueno, un fin muy noble en sí mismo y muy importante para todos nosotros, pero no debemos dejarnos llevar por dichos como el fin justifica los medios, porque Allah es justo y juzgará las acciones desde su intención hasta por los medios en que fueron logradas. Que Allah nos conceda a todos alcanzar fines justos a través de medios que sean de su agrado. Amén. Como decía, ellos se cansaron de este modo de vida, de esta protección y este sustento que Allah les otorgaba. Allah dice en el Corán, según la interpretación del significado, Surah Al-Baqarah, ley 61, y recuerden cuando dijeron, oh Moisés, no podremos seguir tolerando una sola clase de comida. Pide a tu Señor para que nos beneficie con lo que brota de la tierra, verduras, pepinos, ajos, lentejas y cebollas. Moisés les dijo,
¿Es que quieren cambiar lo superior por algo inferior? Vuelvan entonces a la esclavitud que sufrían en Egipto, que allí tendrán lo que piden. Pero los azotó la humillación y la miseria, e incurrieron en la ira de Dios por no haber creído en los preceptos de Dios, haber matado injustamente a los profetas, rebelarse y transgredir la ley. Es decir, ellos comían esto cuando fueron esclavos, en su vida anterior, por decirlo así. En otras palabras, extrañaban algunas cosas de sus días pasados, cuando vivían bajo el mandato de los incrédulos, bajo el yugo de los incrédulos. Eso era lo que extrañaban. De hecho, una interpretación acerca del becerro de oro es que es un símbolo que hace referencia al imperio egipcio. Incluso la idea de que fuera un becerro no vino de entre ellos, sino que era una tradición egipcia que siguió su camino hasta llegar a su experiencia religiosa. Ahora bien, ¿qué es lo que aprendemos de todo esto? Por ejemplo, la respuesta de Moisés, la pasea con él, les dice, ¿quieren reemplazar algo mejor con algo peor? ¿O de verdad quieren copiar estas formas de vida? Estos progresos de la sociedad en la que estaban. La traducción de su respuesta podría incluir un significado como lo que ustedes merecen o necesitan es otro Egipto. Y entonces Allah dice acerca de este pueblo, lo cual vale la pena escuchar con atención, ¿cuál fue la consecuencia de querer ser como sus opresores? ¿Cuál es la consecuencia de extrañar los días en que se vivía bajo algún tipo de opresión? Allah dice que vivían bajo humillación e impotencia. Hacían lo que querían con ellos, literalmente. Y las palabras en árabe que utiliza la ley tienen significados muy amplios y profundos, como el hecho de que estaban atrapados en esta situación. Es decir, socialmente no había manera de cambiar su estatus, ni social, ni económico, ni político, etc. No podían empoderarse a sí mismos de ninguna manera. No podían unirse entre ellos, volverse una fuerza contra sus agresores o una potencia a la que nadie quisiera atacar, por ejemplo. Estaban como estaban y no había forma de sacarlos de eso. Y lo peor de todo es que arrastraron sobre sí mismos un enojo muy especial de parte de Allah, porque es como si le ayudáramos a alguien a conseguir un buen empleo, le aconsejamos, le ayudamos con su currículum, damos buenas referencias con alguien que nos tiene mucha estima, y esta persona que de hecho está calificada para el puesto y ha salido de un puesto donde era abusado por sus compañeros, por su jefe, por ejemplo, y luego sale de esa situación y desaprovecha el puesto, extraña volver a estar en una situación de impotencia, de humillación, porque no ha sabido sobrellevar la responsabilidad que le fue dada y para la cual, ojo, esto es importante, estaba capacitado para eso. Porque otra cosa es que de verdad haya sido superado por la situación y las circunstancias, pero otra es saberse capaz y dejarse vencer así como así. Allah nos da estas historias, no como datos curiosos sobre otros pueblos, nos lo dice porque son los criterios con los cuales se nos va a evaluar en el día del juicio. Por lo que Allah tiene su manera de actuar, por un lado, con los que irrespetan a los profetas, y tiene también unos lineamientos para naciones que eligen seguir a sus profetas y mensajeros. Para estas naciones que ha elegido, por ende, si Allah elige estas naciones, Allah dice que nos ha elevado en rangos, nos ha honrado con el Islam. Pero si no nos honramos nosotros mismos, si no elevamos nuestros propios rangos, haciéndonos responsables de nosotros mismos y de nuestro ejemplo para con los demás, Allah mismo nos hundirá en la humillación, nos hará sentir impotentes y hará surgir entre nosotros la ira y la discordia. Y la razón por la que traigo estas ideas a colación no es solo para hacernos sentir culpa o autocompasión y decir, es cierto, me he comportado así, mañana cambio. Y la otra semana seguimos igual o peor. No, el motivo por el que Allah pone estos significados en sus aleyas es para que nos preparemos nosotros mismos. Porque ahora los musulmanes tenemos el trabajo de los profetas y seremos probados como ellos. En Surah Al-Baqarah encontramos que luego de que ellos fallaran en todo esto, nos dice al final para nosotros, Allah los probará en todo tipo de formas. Y pensemos esto no solo como individuos, sino como sociedad, como una comunidad o sociedad fuerte, respetable, admirable, está llena de gente así, respetable, admirable, agradable, como el refrán de que una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Seamos ese eslabón fuerte, seamos esa parte de la cadena, de descendientes de Ibrahim, pasea con él, que merecieron el paraíso y obtendrán su recompensa. Allah dice en Surah Ar-Rahman, ¿acaso la recompensa del bien no es el bien mismo? Por ende, debemos evitar pensar que nuestros esfuerzos individuales, nuestro arrepentimiento individual, nuestro nivel de fe individualmente hablando, es algo que no tiene impacto en nuestra comunidad, en la umma en general. Uno nunca sabe a quién puede beneficiar un esfuerzo que hagamos por pequeño que sea. Una de las bendiciones más grandes que el Islam trajo a mi vida es el rezo por la mañana antes del alba,
antes del Fajr, Hajj, muy recomendado. Inshallah hablaremos de las virtudes y recompensas de este rezo voluntario otro día. Pero solo por decirlo así, es una hora tan bendecida. Uno puede pedirle al Señor del universo cuando unos están dormidos, cuando unos están haciendo algo prohibido, o simplemente lo están dejando pasar. Y nosotros estamos enfocando nuestros esfuerzos, nuestra energía en adorar a nuestro único Dios en esa hora. Es algo que Allah menciona, tendrá una recompensa que solo Él la conoce. Una sorpresa, y Allah no decepciona. Muchos de los cambios más importantes y beneficiosos para mi vida, alhamdulillah, los pedí durante esa hora, en el tahajjud. Pero yo lo comencé a hacer porque escuché a un hermano decir que una vez lo hizo y le funcionó. Y se sintió mejor consigo mismo y así sucesivamente Allah fue mejorando su situación. Lo que quiero decir es que cada uno tiene una responsabilidad enorme de guiar a los demás a través de guiarnos a nosotros mismos primero. Que Allah nos conceda de su guía a todos, no permita que nos desviemos luego de habernos guiado y nos conceda vivir y morir como musulmanes sometidos únicamente a su voluntad. Amén.